Al sentir la mirada fija de su amo sobre ella, Paula notó como un leve rubor comenzaba a teñir sus mejillas, mientras un temor inexplicable la invadía. Era una sensación intensa, como si aquel escrutinio silencioso y directo fuera mucho más que una simple curiosidad. El peso de la situación la abrumaba, y sin pensarlo mucho, comenzó a alejarse ligeramente de su señor, tratando de encontrar algo de espacio para procesar lo que estaba sucediendo. Tartamudeando un poco, apenas logró susurrar si acaso Vincent tenía la intención de tocarle la cara. La pregunta parecía escaparse de sus labios sin control, y al darse cuenta, apartó la mirada con tristeza, bajando la cabeza. Con una voz suave y tímida, se disculpó con Vincent, sintiendo que había dicho algo impropio. Sin embargo, él no pareció ofenderse, y con una serenidad desconcertante, le explicó que no había necesidad de sorprenderse tanto. Solo deseaba saber cómo era tu rostro, nada más. Sin embargo, Paula no pudo evitar preguntarle, aún ruborizada, por qué quería tocarle la cara. Con una honestidad que la sorprendió, Vincent respondió que, al no poder verla, esa era su manera de intentar imaginarla, de crear en su mente una imagen de la persona que lo había acompañado durante tanto tiempo. Preguntaré de nuevo, ¿cómo eres?, insistió, con un tono que mezclaba curiosidad y expectación. Paula bajó la cabeza nuevamente, y en un susurro apenas audible, le contestó que era una persona normal, sin ninguna característica especial. Aquella respuesta, lejos de satisfacer la curiosidad de Vincent, pareció intrigarle aún más, y sin rodeos, le dijo que cuanto más intentara ocultarlo, más interés tendrá él en descubrirlo. Con cierta reticencia, Paula comenzó a describirse, mencionando que era un poco baja de estatura, de hecho, tan baja que su cabeza apenas alcanzaba el pecho de su señor, pero más allá de eso, no sabía bien qué decir. Tras unos segundos de duda, también le contó que recientemente se había cortado el cabello. Vincent, captando cada palabra, le preguntó en un susurro si su cabello era ondulado o liso. Con un leve tartamudeo, Paula admitió que su cabello tenía algunas ondas, especialmente en las puntas. Cada detalle parecía formar una imagen en la mente de Vincent, quien, con los ojos abiertos, parecía visualizar poco a poco a su fiel criada. Sin embargo, parecía que aún necesitaba algo más, algo que terminara de dar vida a esa imagen en su mente. Sin decir nada, Vincent extendió su mano lentamente, hasta que sus dedos tocaron suavemente la mejilla de Paula. Recorrió su rostro con delicadeza, intentando trazar las facciones invisibles. Luego, bajó su mano hasta su cabello, donde confirmó con un toque suave que efectivamente las puntas eran ligeramente onduladas, tal como ella había dicho. Pero Vincent no se detuvo ahí. Con la misma mirada fija, le pidió que le dijera más, que continuara describiéndose. Paula, sin embargo, sentía su rostro cada vez más rojo y sus manos temblaban ante la situación. Incapaz de comprender por qué su señor quería conocer tantos detalles, ¿por qué quiere saber más?, tartamudeó, sintiéndose pequeña bajo aquella mirada intensa. Sin perder la calma, Vincent le pidió que le contara todo, que le diera el gusto de imaginarla con precisión en su mente. Paula, sin embargo, no encontraba las palabras para responder. Sentía que cualquier intento de descripción sería inútil. Después de todo, temía que su apariencia no fuera nada especial, incluso que pudiera decepcionarlo. Sus manos temblaban, y en su mente no dejaba de pensar en que, al final, no era más que una mujer fea, alguien despreciada por muchos en el pasado. Paula siempre había sentido que era más baja que las demás personas, una diferencia que desde niña había notado y que parecía acentuar su timidez. Su cabello castaño, sin brillo y apagado, le recordaba a algo marchito, casi como si perteneciera a alguien sin vida. Y aunque trataba de cuidar su piel, esta solía estar marcada e hinchada, no solo por el tiempo sino también por los golpes de su padre. Sus ojos oscuros, siempre profundos y algo esquivos, le parecían extraños, y su nariz, pequeña y salpicada de pecas, le daba un aspecto al que llamaba feo, sin dudar. Enana fea. Fue un apodo que los chicos de su edad le gritaron en alguna época, resonando en su memoria como un eco. Paula recordaba aquellas palabras con una mezcla de resignación y tristeza. Su hermana Alicia, en cambio, era el completo opuesto. Ella, desde joven, había sido una verdadera belleza, y su presencia irradiaba una luz que la volvía irresistible a los ojos de los demás. Su linda hermana había sido amada por todos, y eso incluía a quienes la conocieron solo de paso. A diferencia de Paula, hasta los defectos de Alicia eran celebrados. Incluso su personalidad áspera y algo cruel se consideraba un rasgo atractivo, algo que la hacía destacar aún más.
Mientras Paula crecía en la sombra de su hermana, solo recibía críticas y desprecios. A cada paso, sentía cómo Alicia siempre parecía brillar más, opacando su existencia. Alicia era capaz de demostrar afecto hasta por su padre, aquel hombre que para Paula representaba nada más que un ser diabólico. Y así, Paula se veía, en contraste, como una versión defectuosa de lo que Alicia era. Ante esa Alicia, que exudaba amor y encanto, ante esa Alicia, cuya belleza incluso podría pagar sus deudas, Paula se sentía absolutamente horrible. En comparación, ella se consideraba una persona abominable, una figura despreciada y marcada, alguien a quien llamaban fea hasta cansarse. Así soy yo, simplemente soy así. Paula no podía evitar pensar que, si alguien la conocía de verdad, también acabaría despreciándola. ¿Tú también me despreciarás?, se preguntaba en silencio. Sentía que quizá, en cuanto Vincent pudiera ver quién era realmente, él también decidiría que no valía la pena estar con alguien tan fea como ella. Vincent, por su parte, parecía ajeno a aquellos pensamientos. Con un susurro comentó: «Así que, debes ser una belleza, aunque no pueda verte». Esa declaración hizo que Paula esbozara una sonrisa, pero no una verdadera. Era una sonrisa falsa, casi como si tratara de encubrir algo imperdonable. No podía evitar la contradicción que habitaba en su mente. Estaba recibiendo un halago, sí, pero al mismo tiempo sabía que la imagen que Vincent tenía en mente no era la verdadera. En realidad, la descripción que había dado era la de su hermana Alicia, no la de ella misma. Tapándose el rostro para ocultar su expresión, Paula sintió como las lágrimas estaban a punto de brotar. Estaba feliz por los halagos de su amo, aunque en el fondo sabía que le dolía la posibilidad de salir herida de nuevo, de que esta ilusión se rompiera. Sin embargo, Vincent, con una curiosidad tranquila, le señaló que momentos antes ella había mencionado ser una chica normal. Paula, con un tono resignado, respondió que lo había dicho por simple cortesía, como si intentara restarle importancia. En su mente pensaba que, a veces, era más fácil mentir, ocultar la verdad bajo una capa de normalidad. Está bien mentir así. Quiero que, al menos una persona en el mundo, me considere linda, aunque sea una vez. Mientras sostenía su taza de té entre las manos, Vincent murmuró suavemente, casi como un susurro, que entonces ella debía ser una chica linda. Aunque sus palabras fueron cálidas, Paula no pudo evitar bajar la mirada, avergonzada y atrapada en la red de su pequeña mentira. Sabía que esa descripción no le pertenecía, que se trataba de una ilusión para protegerse, pero el miedo a que Vincent descubriera cómo era ella en realidad hacía que su corazón latiera con fuerza. Vincent continuó, insinuando con una sonrisa que sería fácil encontrarla. Bastaría con pedir que trajeran a la mujer más pequeña. Al escuchar esto, Paula no pudo evitar sonrojarse y refutó rápidamente, insistiendo en que no era tan pequeña y que, en todo caso, era él quien era demasiado alto. Su voz tembló ligeramente, pero la ternura en sus palabras desbordaba sinceridad. Sin previo aviso, Vincent le dedicó una sonrisa radiante, una sonrisa que parecía reservada únicamente para ese instante, algo tan genuino y hermoso que Paula se quedó sin aliento. La intensidad de esa sonrisa, cálida y única, la hizo ruborizarse aún más, casi al punto de parecer un tomate, y sintió un leve nudo en la garganta. Estaba al borde de las lágrimas, conmovida por ver que su señor podía sonreír de una manera tan encantadora. Paula comenzó a reír suavemente también, intentando disipar la emoción del momento, mientras le reprochaba en tono juguetón que era muy malo por decirle que era pequeña. A pesar de su vergüenza, se atrevió a mirarlo directamente a los ojos, y, con una pizca de confianza, le preguntó si tenía frío, ya que el viento comenzaba a soplar con fuerza. Él, sin embargo, negó con la cabeza, diciéndole que no se preocupara, que estaba bien así. En ese instante, Vincent murmuró casi para sí mismo que tenía ganas de caminar un poco, dejando a Paula sorprendida. Ella reaccionó rápidamente, poniéndose de pie con una mezcla de emoción y nerviosismo, y le preguntó con suavidad si realmente desearía dar un paseo. Con un ligero temblor en las manos, se acercó más a su señor, agarrándole el brazo con ternura, y con una súplica en sus ojos, le pidió que salieran juntos a caminar, como si el mundo entero dependiera de ese simple paseo. La escena cambió, y ambos se encontraban recorriendo el jardín,
disfrutando del aire fresco y el suave crujir de la hierba bajo sus pies. Mientras avanzaban, Paula propuso, casi en un susurro, que deberían salir a caminar así de vez en cuando. Vincent, en un tono relajado, le respondió que estaría de acuerdo, mencionando que escuchar a los demás le causaba dolor de cabeza, como si de algún modo la paz de aquel jardín fuera un alivio necesario. Paula, al oírlo, no pudo evitar preocuparse, y con voz suave, le aseguró que en ese momento no había nadie más alrededor. Le prometió que le avisará de inmediato, si alguien lograba acercarse, pero Vincent sonrió tranquilamente y le aseguró que nadie lo hará, revelándole que ese lugar era su refugio, un rincón al que venía desde joven y que prácticamente nadie conocía. De repente, él tomó la mano de Paula, su tacto cálido y firme, y comenzó a hablarle sobre la relación entre dos personas, Ethan y Violeta, como si fueran viejos conocidos. Paula, intrigada y con una pizca de curiosidad, lo interrumpió para preguntar quién era esa tal Violeta, una pregunta que flotaba en el aire, cargada de interés. Con una actitud serena pero intensa, Vincent se acercó aún más a Paula, sosteniéndole la mano con firmeza. Mirándola fijamente, como si estuviera a punto de revelarle un gran secreto, susurró que Violeta era su prometida. Esa declaración dejó a Paula completamente atónita. Sus pensamientos se desbordaban en su mente, incapaz de aceptar que Vincent tuviera una prometida. La sorpresa le recorría el cuerpo, pero luego llegó a la conclusión de que sería extraño que no la tuviera, sobre todo a su edad. Se sentía torpe por no haberlo imaginado antes, y un leve rubor se instaló en sus mejillas mientras se preguntaba en voz baja si quizás ambos, Vincent y su prometida, se amaban profundamente. Tal vez, se decía a sí misma, esa carta era una prueba de ese gran amor entre ellos. Vincent la interrumpió, sacándola de sus pensamientos con un tono serio y tajante. Le pidió que no tuviera ese tipo de ilusiones, que la realidad no era de ninguna manera como ella se lo imaginaba. Paula, extrañada y con cierta curiosidad, le preguntó por qué no era así. Vincent insistió en que no lo era, y le pidió firmemente que, si alguna vez ella llegaba a la mansión, no la dejara entrar y mucho menos permitiera que lo viera. Paula se quedó preocupada. Le parecía que no era adecuado negar la entrada a una prometida, y así se lo dijo, aunque sus palabras llevaban una ligera vacilación. Con un suspiro y una amarga sinceridad, Vincent le explicó la razón. ¿Por qué no sabe que estoy ciego? Las palabras resonaron con dureza y añadió que, si su prometida descubriera que él, su futuro esposo, se había vuelto un hombre ciego e indefenso, sin duda pediría romper el compromiso sin demora. Con un tono grave, Vincent le explicó que, a diferencia de lo que ella pensaba, su compromiso no era por amor. Es un acuerdo en beneficio de ambas familias, afirmó con voz apagada. Continuó diciendo que, si el compromiso se rompía, ambas familias sufrirían las consecuencias. Aunque sabía que no podría ocultar su ceguera para siempre, él prefería retrasar esa revelación tanto como fuera posible, aferrándose a esa idea. Paula asintió lentamente, procesando todo lo que él le había dicho y guardando en su mente aquella instrucción. Mientras tanto, no podía evitar pensar en lo complicada y dolorosa que era la vida de un noble, llena de decisiones estratégicas y secretos a medias. Sin embargo, Vincent notó su expresión y le interrumpió, asegurándole que no era necesario que ella intentara aliviar su pena. Apenas terminada su frase, Paula comenzó a tartamudear, algo insegura, preguntándole a qué se refería. Pero Vincent fue directo. «No tienes que consolarme, Paula», dijo en voz baja, recordándole que, en una conversación pasada, él había mencionado que fue precisamente esa familia la que lo dejó en esa situación. Paula apartó ligeramente la mirada, incómoda ante la sinceridad de su amo y buscando una excusa para evitar la intensidad del momento. En el fondo, se decía que, aunque no pudiera cambiar las cosas, al menos él debería permitirle fingir que desconocía la profundidad de su dolor. Vincent, sintiendo que el tiempo ya era suficiente, decidió que era momento de dar por terminada la caminata. Con voz serena pero firme, dio la orden, como si con esas palabras quisiera mantener el orden en medio de la brisa que empezaba a hacerse notar. Paula asintió rápidamente, pero antes de que pudiera responder, un viento repentino hizo que el mantel que cubría la canasta de picnic saliera volando, retorciéndose en el aire. Al ver cómo el viento lo arrastraba cada vez más lejos, Paula reaccionó de inmediato, corriendo tras el mantel mientras gritaba a Vincent que esperara un momento, que no se moviera de su lugar. Vincent comenzó a inquietarse, su respiración se volvió irregular, mientras su mente luchaba por ubicarse sin el apoyo cercano de su fiel criada.
La llamaba con desesperación, su voz cargada de una súplica que raramente dejaba ver. La incertidumbre lo invadía y cada vez que la llamaba, sentía que su apoyo se desvanecía más. Mientras tanto, Paula continuaba su carrera, enfocada en atrapar el mantel que escapaba con cada ráfaga de viento. Estirando la mano en un intento constante por alcanzarlo. Finalmente, cuando el mantel se enredó en la rama de un árbol y se detuvo por fin, Paula suspiró con alivio. Avanzó lentamente hacia él, con el pecho aún agitado por la carrera, pero justo cuando estaba a punto de recogerlo, una mano fuerte y masculina lo tomó antes que ella. Al levantar la vista, Paula se quedó paralizada al ver la figura del hombre que sostenía el mantel. La sorpresa la inundó. Sus ojos se fijaron en él sin poder apartarse, incapaz de creer lo que veía. Ante ella se encontraba un hombre, y aunque era la primera vez que lo veía, una extraña sensación de familiaridad la invadió. El hombre, al notar su mirada, giró lentamente el rostro hacia ella y le regaló una sonrisa tranquila y cálida, una de esas sonrisas que parecían desarmar cualquier inseguridad. «Aquí tienes», susurró el desconocido mientras le extendía el mantel, con una voz suave que parecía mezclarse con el murmullo de los árboles. Paula no respondió de inmediato. Sus palabras parecían haberse quedado atrapadas en su garganta, incapaces de salir. Se sentía extraña, como si algo en aquel rostro amigable y en esos ojos suaves le resultara vagamente conocido, como si en algún lugar, en algún momento, hubiera visto esa misma mirada. De pronto, un golpe de realidad sacudió por completo el mundo de Paula, trayéndola abruptamente de vuelta a sus recuerdos más oscuros y dolorosos. Sentía como la invasión de esas memorias tristes nublaba su mente, transportándola de regreso a esos días en los que había sido blanco de insultos, burlas y a veces de crueldades difíciles de olvidar. En medio de la confusión, su expresión cambió. La joven, como si actuara de forma automática, bajó la cabeza lentamente y se cubrió el rostro con las manos, incapaz de mirar a su alrededor mientras se disculpaba entre susurros, casi como si estuviera pidiendo perdón por simplemente existir. Aún podía escuchar aquellas palabras hirientes resonando en su mente, recordándole lo que la gente solía decir: «Es casi un pecado parecerse a mí». Se sentía atrapada en esa condena de otros, en una apariencia que nunca había elegido. No nací así porque quisiera, se decía a sí misma, intentando hallar algún consuelo en su propia mente. «Eres bonita», susurró entonces el hombre, interrumpiendo sus pensamientos de una manera tan inesperada que Paula levantó la vista, incrédula. La sorpresa se dibujó en su rostro, pues aquellas palabras eran algo que nunca, ni en sus sueños más dulces, había esperado oír de otra persona. ¿Acaso ha visto mi rostro y aún así piensa de esa forma? La idea la dejaba desconcertada, mientras sentía una especie de calidez que desbarataba todas sus defensas. Era la primera vez en su vida que alguien decía algo así sobre ella. Y mientras tartamudeaba, sin saber cómo responder, empezó a disculparse nerviosamente. Sin apenas mirar al hombre, le dijo que tenía que irse, que había sido un error. Sin esperar respuesta, tomó el mantel de sus manos y casi sin aliento, le agradeció por la ayuda antes de girarse rápidamente. Apenas había dado unos pasos cuando, en el apuro, notó algo en el mantel que llevaba. Dentro se encontró con una pequeña nota. Las letras eran claras y concisas, pero lo que decían la dejó sin palabras. «Quiero ir de viaje». El mensaje sencillo resonó en su mente como si llevara algún significado secreto o una invitación misteriosa. Intrigada, Paula no pudo resistir la tentación de mirar hacia atrás, con la esperanza de ver al hombre nuevamente y quizás preguntar más. Pero para su sorpresa, ya no había nadie detrás de ella. Solo un árbol solitario brillaba bajo la luz del sol, con las hojas balanceándose suavemente en la brisa, y un silencio envolvente que hacía que todo pareciera irreal, como si aquel encuentro hubiera sido tan solo una fantasía o un sueño efímero. Paula se detuvo por un momento, contemplando el árbol, sin pronunciar palabra, sintiendo que, de alguna forma inexplicable, algo dentro de ella había cambiado. Paula regresó rápidamente donde estaba Vincent, con el rostro todavía agitado y respirando entrecortadamente.
Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides suscribirte a mi canal para más narraciones y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Sin poder contenerse, comenzó a disculparse apresuradamente y a contarle que, hacía solo un momento, había visto a un chico extraño en el camino. Quería explicar todo con detalle, pero antes de que pudiera decir más, Vincent la interrumpió con una expresión severa. Él no la escuchaba, parecía estar atrapado en su propio estado de pánico. Sin previo aviso, la sujetó de los hombros con firmeza, apretándolos casi con desesperación, mientras exclamaba que no volviera a hacer algo así nunca más. Paula, completamente confundida, lo miraba sin entender la intensidad de su reacción. Las palabras de Vincent resonaban entre la frustración y el miedo. Insistía, casi suplicando, que jamás volviera a dejarlo solo de esa manera. Vincent le dirigió una mirada que mezclaba furia y tristeza. Y en ese instante, Paula sintió el peso de su preocupación como si fuera su propia culpa. Entonces, de repente, Vincent cambió de gesto y, suavizando su expresión, comenzó a acariciarle la mejilla con una ternura inesperada. Sin decir una palabra más, la atrajo hacia sí y la envolvió en un abrazo firme, como si quisiera asegurarse de que ella no se apartaría de él. Su voz se tornó apenas un susurro cuando le pidió que, por favor, no lo dejara solo otra vez. La angustia de su amo era palpable, y Paula, al sentir su miedo, tomó con delicadeza su mano, apretándola con fuerza como en una promesa silenciosa. Todo lo que pudo hacer fue disculparse, sintiendo su propio corazón acelerarse. Con las mejillas enrojecidas y al borde de las lágrimas, correspondió al abrazo con una fuerza genuina, mientras repetía una y otra vez sus disculpas desde lo más profundo de su corazón. «Lo siento, amo. Lo siento muchísimo. Espero que puedas perdonarme», murmuró, deseando poder hacer algo para calmar su inquietud. Finalmente, Vincent, en un tono más relajado pero agotado, suspiró y ordenó que regresaran a la mansión, diciendo que estaba cansado. Paula asintió y se mantuvo a su lado en silencio, acompañándolo en su regreso. Cuando llegaron, notaron que Isabel estaba de pie en el pasillo, con una expresión preocupada que se reflejaba en sus ojos. Paula, intrigada, se acercó para preguntarle qué hacía allí, y Vincent, con un tono más serio, también pidió saber qué estaba ocurriendo. Isabel bajó levemente la mirada, y tras unos segundos de titubeo, comenzó a tartamudear, intentando decir algo importante, pero sin atreverse a formularlo. De pronto, una voz resonó en el aire, llamando a Vincent con fuerza y determinación. Al girarse, ambos vieron a una joven de cabello rubio, cuyos ojos de un color violeta intenso y su incomparable belleza iluminaban la estancia. La chica, con el rostro sonrojado y una expresión de preocupación, parecía estar profundamente afectada por algo, y su presencia llenaba el lugar con una tensión que Paula apenas podía comprender. Era una chica de cabello rubio, largo y brillante, con unos ojos color violeta que parecían contener un brillo especial, como si guardaran secretos bajo su mirada. Su rostro, delicado y hermoso, estaba enrojecido, como si la preocupación la hubiera consumido por completo. Todos los presentes se quedaron paralizados, incapaces de reaccionar al principio. Ethan, siempre tranquilo pero algo torpe en situaciones así, solo atinó a llevarse la mano a la cabeza, murmurando disculpas por algo que nadie entendía del todo. Mientras tanto, Paula, que aún sostenía firmemente la mano de Vincent, no podía evitar sentirse profundamente sorprendida. No era solo la aparición de la chica lo que la desconcertaba, sino la manera en que esa situación parecía desestabilizar a su amo. Vincent, en cambio, permanecía cabizbajo, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. De repente, sus labios formaron un murmullo casi inaudible, pronunciando el nombre de Violeta. La mención de ese nombre hizo que Paula reaccionara de inmediato, girando la cabeza rápidamente hacia él. En su interior, una idea se iba formando. ¿Acaso esa chica rubia es la prometida de mi señor? Frente a ellos, Violeta parecía completamente abrumada por la situación. Su expresión preocupada se mezclaba con lágrimas que comenzaban a brotar de sus ojos. Entre sollozos, exclamó que lo había extrañado mucho, dejando ver toda la angustia acumulada en su voz. La intensidad de sus palabras parecía golpear a todos en la sala. Ethan, tratando de calmar la situación, se acercó a ella y colocó una mano ligera sobre su hombro. Con un tono tranquilo pero firme, le pidió que respirara hondo y se tranquilizara un momento. Vincent, por su parte, no levantaba la mirada del suelo. Su rostro estaba parcialmente cubierto por su cabello y parecía estar luchando con sus propios demonios. Sus manos empezaron a temblar visiblemente, un reflejo claro de los nervios y el miedo que lo invadían al escuchar la voz de su prometida tan cerca de él.
Paula notó de inmediato los temblores en la mano de su amo. Ese simple gesto la llenó de tristeza, como si sintiera que la situación lo superaba. Ella bajó la mirada, casi por instinto, compartiendo su angustia de una forma silenciosa. Entonces, sin previo aviso y con una determinación que sorprendió incluso a ella misma, Paula levantó la cabeza y gritó con fuerza: «¡Corra, amo!», mientras tiraba de él, llevándolo hacia un lado. Su acción fue tan repentina que todos en la sala quedaron completamente perplejos, sin saber cómo reaccionar. Violeta, Ethan e Isabel quedaron atónitos, inmóviles, observando cómo Paula, con una energía inesperada, jalaba a Vincent para llevarlo hacia la salida. Sus pasos resonaban en el pasillo, mientras ella seguía tirando de él, decidida a sacarlo de allí. Poco después, todos se reunieron de nuevo en el salón principal, aunque Vincent seguía ausente. Violeta estaba sentada junto a la mesa, sosteniendo con delicadeza una taza de té que había sido preparada especialmente para ella. Con cada sorbo que daba, sus movimientos eran tan gráciles que parecían coreografiados. Su manera de tomar el té irradiaba una elegancia que llamaba la atención de todos los presentes. Paula, quien se encontraba justo enfrente de Violeta, no podía dejar de mirarla. Había algo en su manera de ser que resultaba casi hipnótico. La imagen de Violeta parecía sacada de un cuento de hadas, tan delicada y pulida que daba la impresión de ser irreal. «Es como si estuviera hecha de azúcar», pensó Paula, perdiéndose en sus pensamientos mientras la observaba. «Es tan bonita que parece que si la pinchas y la pones en la boca, se sentiría dulce». Sin darse cuenta, una palabra escapó de sus labios en voz baja: «bonita». Violeta, quien tenía un oído atento a pesar de su aparente calma, logró escuchar lo que Paula había dicho. Una cálida sonrisa iluminó su rostro mientras inclinaba ligeramente la cabeza en señal de gratitud. «Gracias», dijo con una voz tan suave que casi parecía una caricia. La repentina interacción tomó a Paula por sorpresa. Su rostro se sonrojó y, un poco avergonzada, comenzó a disculparse apresuradamente. «Lo siento, no debí decir eso. Fue una intromisión», balbuceó mientras jugueteaba con sus manos. Violeta, sin perder su serenidad, la miró con ojos llenos de amabilidad. «No te preocupes», respondió con una risa ligera. «Pareces alguien nueva aquí, ¿verdad?». Paula, aún algo nerviosa, asintió levemente y, tartamudeando, se presentó formalmente. También se disculpó de nuevo por su falta de educación al haber expresado esas palabras sin pensar. «Encantada de conocerte», dijo Violeta con una sonrisa que parecía capaz de calmar cualquier inquietud. «Soy Violeta Marguerite, pero por favor llámame Violeta. Ethan me ha contado mucho sobre ti». Su tono era tan natural y cálido que Paula no pudo evitar sentirse un poco más relajada. Con una sonrisa radiante, Violeta agregó: «Ethan dice que eres una persona amable, tal como me había contado». Aquellas palabras fueron como un flechazo directo al corazón de Paula. «¿Cómo puede alguien ser tan perfecta?», se preguntó, impresionada no solo por su belleza, sino también por su carisma y dulzura. Violeta le hizo un gesto invitándola a sentarse a su lado. Sin embargo, Paula declinó amablemente, explicando que prefería quedarse de pie. Justo en ese momento, Ethan intervino con una sonrisa cómplice. «Vamos, Paula, no seas tímida, siéntate aquí conmigo». Paula, al notar cómo Ethan se inmiscuía en la conversación de una manera tan natural, comenzó a sentir una ligera molestia. «¿Por qué siempre tiene que meterse?», pensó, mientras trataba de ocultar su creciente enojo. Por su parte, Isabel, quien se encontraba cerca supervisando todo con su habitual mirada firme, le ordenó a Paula que tomara asiento. Su tono era calmado, pero no admitía discusión, como siempre solía ser cuando daba una instrucción. Sin poder negarse a la orden de Isabel, Paula se acomodó en una silla junto a Ethan, aunque lo hizo con cierta incomodidad. La situación la ponía nerviosa, pero trató de mantener la compostura para no llamar demasiado la atención. Ya sentados todos alrededor de la mesa, Violeta comenzó a hablar, dirigiéndose a Isabel con una voz dulce pero llena de preocupación. Le preguntó cómo se encontraba Vincent, expresando lo mucho que le preocupaba su estado. Sus palabras parecían sinceras, y su rostro reflejaba la angustia que sentía. Isabel, siempre directa, respondió que Vincent había mejorado considerablemente en los últimos días. La noticia hizo que los ojos de Violeta brillaran de alivio, y una sonrisa tímida apareció en su rostro. Mientras tanto, Ethan se inclinó ligeramente hacia Paula y en un tono bajo para no ser escuchado por los demás, le susurró: «Violeta cree que Vincent se está recuperando de una lesión». Paula asintió, entendiendo el contexto, pero no pudo evitar sentirse algo intrigada. Con curiosidad, le preguntó a Ethan qué relación tenía con Violeta. Él, con una sonrisa amistosa, explicó: «Somos amigos desde hace mucho tiempo. Violeta,
Vincent y yo crecimos juntos prácticamente como si fuéramos hermanos. De repente, llamó su atención cómo Violeta, tras un breve intercambio con Isabel, preguntaba si podía ver a su prometido. Había algo en su tono que reflejaba una mezcla de esperanza y temor, como si no quisiera escuchar un no por respuesta. Sin embargo, Isabel, con la misma calma de siempre, le explicó que Vincent había dejado claro que no deseaba recibir visitas en su estado actual. Sus palabras fueron cuidadosas pero firmes, y la expresión de Violeta se transformó de inmediato. Agachó la cabeza, y sus ojos parecían llenarse de lágrimas contenidas mientras intentaba procesar la respuesta. De pronto, en un movimiento inesperado, Violeta se puso de pie con una determinación repentina. Se giró hacia Paula, y tomando sus manos entre las suyas, comenzó a suplicarle con intensidad. «Por favor, te lo pido de todo corazón», dijo con voz temblorosa. «Haz que pueda verlo aunque sea solo por un momento. Necesito hablar con él». Paula, completamente desconcertada, miraba a su alrededor buscando apoyo, pero nadie intervenía. «¿Por qué siempre me pasa esto a mí?», pensó, tratando de encontrar las palabras para negarse. Sin embargo, su resistencia se desmoronó ante la desesperación de Violeta, y casi sin darse cuenta, terminó asintiendo con la cabeza. Cuando todo terminó, Paula se quedó sentada, sintiendo cómo una oleada de pensamientos y emociones la invadía. ¿En qué estaba pensando para aceptar algo así?, se preguntó mientras se preparaba para lo que seguramente sería un momento complicado. Más tarde, Paula se encontraba de pie frente a la puerta de Vincent. Dudaba si debía llamar una vez más, ya que el silencio del otro lado era pesado, casi incómodo. A pesar de su nerviosismo, decidió golpear suavemente la puerta con los nudillos, intentando no parecer demasiado insistente. Al no escuchar respuesta, tomó la decisión de abrir la puerta con cautela. Al entrar, encontró la habitación en penumbra. Con voz temblorosa, le explicó que la señorita Violeta deseaba verlo y que si no quería recibirla, ella le transmitirá sus palabras. Tratando de suavizar el momento, Paula comenzó a imitar a Violeta, reproduciendo con algo de torpeza las palabras que había dicho anteriormente. Sus gestos exagerados y tono afectado buscaban aligerar el ambiente, aunque ella misma sentía que estaba haciendo el ridículo. Justo cuando empezaba a ganar algo de confianza en su actuación, Ethan irrumpió en la habitación, provocando que Paula se sobresaltara y se sonrojara al instante. La situación, ya de por sí incómoda, se tornó aún más extraña cuando, al asomar la cabeza, Ethan recibió de repente un golpe directo de una almohada lanzada por Vincent. Con el rostro encendido por la frustración, Vincent exclamó furioso que debía irse de inmediato. Ethan, sin embargo, se limitó a acercarse con calma y en tono conciliador le sugirió que no se enojara tanto. Pero Vincent, claramente molesto, lo refutó con dureza, recordándole que él le dijo que si respondía a la carta de Violeta, ella no habría tenido motivos para venir. Intentando explicar la situación, Ethan le contó que Violeta había tomado la decisión de escapar de su lugar de residencia y que ni él ni la criada lograron detenerla. Esa revelación pareció encender aún más la ira de Vincent, quien tomó un vaso de vidrio de la mesa con clara intención de lanzarlo. Ethan, viendo venir el peligro, no dudó en buscar refugio detrás de Paula, usando su figura como escudo improvisado. Paula, completamente descolocada por la repentina acción, comenzó a mover las manos nerviosamente, pidiéndole entre balbuceos que se apartara de ella. Por su parte, Vincent se quedó mirando la escena y su ceño comenzó a fruncirse cada vez más. Observó la proximidad entre Paula y Ethan, y algo dentro de él se agitó con intensidad. Su mente comenzó a jugarle malas pasadas, imaginando a su amigo mostrando un interés indebido hacia Paula, lo que encendió en él una furia que apenas podía contener. Las venas en su frente se marcaron de forma evidente, y sus manos se apretaron con fuerza alrededor del vaso. En un gesto repentino, golpeó la mesa con el objeto, haciendo un ruido seco que resonó en toda la habitación. Paula y Ethan dieron un respingo al mismo tiempo, asustados por la intensidad del momento. Con el rostro sombrío y un tono cargado de celos que no se molestó en ocultar, Vincent exclamó con firmeza y casi en un grito: «¡Detente ahora mismo!».